Leemos en 1 Corintios 15, del 1 al 8. Vamos a ir a la palabra de Dios. Si por favor me acompañan ahí con sus vistas en 1 Corintios 15, del 1 al 8. Voy a leerlo, dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El tema de esta predicación, el título es el Evangelio y su certificado de autenticidad. El mensaje del Evangelio y su certificado de autenticidad. El Evangelio es verdadero. El Evangelio sucedió. Son hechos que los hermanos acaban de dramatizar. Sucedió eso hace más de 2000 años o alrededor de 2000 años. Eso sucedió. Y de eso es que hablamos. Y tiene un certificado de autenticidad. Es verdadero lo que pasó. Y es lo que vamos a ver en estos puntos, en esta mañana, en esta tarde. Vamos a ver un poco del contexto para situarnos y aplicarnos la palabra. El Corintios, lo que acabo de leer, es una carta escrita por el apóstol Pablo, San Pablo, en el año alrededor de los comienzos del 55 después de Cristo. En el año 55 después de Cristo, algunos, estamos hablando de alrededor de 20 años que habían pasado después de que el Señor había muerto en la cruz. Fue lo que vimos aquí, y resucitado. Se escribió alrededor de 20 años de que había pasado esto. No muy lejano, muy lejano. Eso es muy cerca. Así que Pablo escribe esta carta a una iglesia que está en la ciudad de Corintios. Y Corintio es un lugar que está situado aún en nuestra época. Es Grecia en la época actual. Está situado en una franja de tierra, algo como la península de México. Es una península que es la península de Grecia. Y esto es importante porque es una ciudad, y era una ciudad muy rica, porque era una ciudad en donde el comercio llegaba por todos lados. Era un punto estratégico para negociar entre el norte y el sur de la ciudad de Grecia, pero también entre el este y el oeste. Así que, imagínense, es un centro en donde hay mucha riqueza, donde hay mucha influencia y donde la gente podía sobresalir económicamente e incluso socialmente. Aquellos que querían sobresalir, Corintio era la ciudad en donde tú tenías que estar. En aquellos tiempos. Hoy en día es diferente. Pero en aquellos tiempos era una ciudad rica, materialmente hablando. Y esto es importante que conozcamos porque cuando conocemos este contexto nos damos cuenta que no somos muy diferentes a Corintios. Especialmente en este país. Este país se puede decir que es un centro donde tú puedes venir y sobresalir materialmente. Y mucha gente viene a este país con esa intención. Porque en donde ellos viven no hay oportunidades. No tenemos oportunidades de donde somos. Aún con títulos universitarios. Es difícil sobresalir. ¿Qué hacemos? Venimos a este
Lugar en donde, como Corintio, es un lugar que puedes tener esa vida que tú anhelas. Carson y Moore son doctores del Nuevo Testamento, gente estudiosa, teólogos. Escribieron un libro acerca de la introducción del Nuevo Testamento. Y ellos nos dicen acerca de esto. Ellos dicen, su fe cristiana, la fe de los corintios, aunque parecía sincera, aún no transformaban su manera de pensar, que era muy parecida a la cultura que los rodeaba. No habían entendido que la teología de la cruz, es decir, el Evangelio, no solo constituye la base de nuestra salvación, sino que también e inevitablemente, no se puede evitar eso, si tú eres creyente, nos va a enseñar a vivir y a servir. Y esto, otra vez, nos pone a pensar y entonces nos damos cuenta que a pesar de que es una carta escrita hace miles de años, uno puede decir, bueno, ¿yo qué tengo que ver con esa carta? Pues tenemos que ver mucho, porque el contexto es muy parecido. Nos preocupamos más por la situación económica, social quizá, como los corintios, nos envolvemos en la cultura. Creemos que ser cristiano solamente es creer una vez y luego a lo que sigue. Pero eso no es lo que vemos en la Escritura. El mensaje del Evangelio sigue vigente. Hemos cantado, hemos hablado de él, se ha dramatizado, sigue vigente. Esto mismo se está haciendo en otras iglesias, grandes, pequeñas. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial eso? ¿Qué tiene de especial eso que sucedió? Tiene todo de especial. Seguimos celebrando el Evangelio, los hechos que sucedieron en todo el mundo. Porque en todo el mundo hay creyentes, aunque lo celebran escondidas. Y como escribió un hermano, un artículo reciente, dice él, al final del día, no quiero abrazar el cristianismo porque me hace sentir bien, sino porque es verdad. No es porque me hace sentir bien venir a la iglesia o creer estas cosas y entonces, bueno, yo quiero sentirme bien, yo quiero estar bien, así que voy a la iglesia. No es por eso que creemos esto, hermanos. Lo creemos porque es verdad, porque sucedió. No son filosofías, no son invenciones, como otras religiones que hay ideas, se cree en ideas. El cristianismo no son ideas, no creemos en ideas, creemos en hechos que sucedieron. Sucedió esto. Y leemos en 1 Corintios, vamos a ver rápidamente 4 puntos acerca de esto. Número 1, el Evangelio es un mensaje que se predica, se recibe y se cree. El Evangelio son buenas noticias. De hecho, la palabra Evangelio es una palabra griega, Evangelium, que quiere decir precisamente eso, buenas noticias. Es como si Pablo escribiera aquí, y leemos en el 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Es como si Pablo dijera, hermanos, les hago saber que las buenas noticias que sucedieron, buenas noticias que les he predicado, que les he anunciado. El Evangelio son buenas noticias. Que tenemos la primera enseñanza en estos pasajes, que el Evangelio es un mensaje de buenas noticias, pero que también es un mensaje que se debe de predicar. Es un mensaje que se debe de predicar. Si es una buena noticia, se debe de decir. Recordamos que Pablo le escribe a creyentes de la iglesia en Corintios, le escribe a la iglesia en Corintios porque los llama hermanos. Dice, hermanos, os declaro, hermanos, escribe a cristianos, a creyentes, personas que conocen el Evangelio, que han creído el Evangelio, que lo han recibido. Es un mandato para todo cristiano. Lo veíamos en la clase esta mañana. ¿Quiénes deben de predicar el Evangelio? Los creyentes, los cristianos, todos. Es nuestro mandato
nuestra responsabilidad. Mateo 28, del 18 al 20. Este no es un tipo de mensaje que se guarda en una caja fuerte. No es un mensaje que debe de ser encriptado para que nadie pueda accesar a él. Las buenas noticias no se guardan. Si estas son buenas noticias, las buenas noticias no se guardan. No es normal. Las buenas noticias se dan inmediatamente. Después de conocerlas, tú das las buenas noticias. Esto es así. Uno no se aguanta. Si un matrimonio que tiene años queriendo ser padres, si no han podido, y llega un día en que son padres, ¿se guardarán eso? Lo van a decir. Hey, escuchen todos. Tengo una buena noticia. Es normal decir las buenas noticias. Si una persona que tenía cáncer, Dios ha quitado el cáncer de su cuerpo, ¿lo va a decir? ¿O no lo va a decir a nadie? Bueno, no, yo no quiero decir nada. Lo va a decir porque son buenas noticias. Inmediatamente va a contarlo. Quizá no todo el mundo, pero al menos su familia, los que están cerca de ahí. Van a saber la buena noticia. Si yo me compro zapatos nuevos, y estos no son zapatos nuevos, ¿verdad? Pero si yo me compro zapatos nuevos, igual lo puedo decir, oye, ¿viste mis zapatos? Si con un zapato decimos, un zapato nuevo, yo le digo al otro, oye, me compré zapatos nuevos, gracias a Dios. ¿Cómo no vamos a decir la mejor noticia que podemos saber, que el mundo puede saber? Es el Evangelio. ¿Cómo vamos a guardarnos eso si lo hemos ya conocido? Por eso este es un mensaje que debe de ser anunciado, predicado, y se debe de recibir, se debe de creer. Y notemos aquí que dice creer. Se cree en pasado y en futuro también. Creer en pasado y en futuro. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si tú escuchaste el mensaje del Evangelio, tú lo recibes, lo has creído en pasado, tú lo has creído, tú lo has recibido en tiempo pasado. La pregunta es, ¿lo sigues creyendo hoy? ¿Lo sigues creyendo hoy? Esa es la pregunta. Y ahí vamos al punto 2. El Evangelio es un mensaje que se sigue creyendo hasta el fin. Se sigue creyendo hasta el fin. Esto es muy importante. Dice el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, es decir, el Evangelio, sois salvos. Si no, creíste en vano. La importancia de retener. Esta palabra retener. ¿Qué significa, Pablo? ¿Qué significa retener? Porque dices que si no retenemos esa palabra, no somos salvos. Creímos en vano. ¿Qué quiere decir retener? Si somos verdaderos creyentes y finalmente salvos de la ira de Dios, heredamos la vida eterna. Si somos ovejas y no cabritos, dice Mateo 25, 31, 34, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Luego Mateo 25, 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tenemos las ovejas, los cabritos. Vida eterna, muerte eterna. Así que definitivamente tiene importancia eterna. ¿Qué es retener? ¿Estoy reteniendo el Evangelio? Porque tiene que ver con mi eternidad. ¿Qué significa esto, Pablo? La palabra retener también la vemos en Hebreos 3:6. Dice,
Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Así que lo que Pablo está diciendo básicamente y parafraseando es: hermanos, yo les he predicado el evangelio y ustedes lo han recibido. Lo han creído hasta el día de hoy, están firmes creyendo. Hasta el día de hoy ustedes están firmes creyendo. Pero este mensaje se deben mantener firmes hasta el último día de sus vidas. Y si no se mantienen firmes hasta el fin, entonces ustedes en realidad nunca fueron salvos. Eso es lo que está enseñando aquí Pablo. El Señor Jesús dice también en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Retener hasta el fin, perseverar hasta el fin. Y muchos hoy en día creen las grandes mentiras de Satanás. Aún se escucha desde púlpitos. Decir que si tú aceptas a Cristo en tu corazón, aunque tú aceptaste a Cristo en tu corazón y bueno, creíste, pero ahora llevas una vida desenfrenada, no vas a la iglesia, no te importan las cosas de Dios, no lees la Biblia, no oras, no haces nada que tenga que ver con la palabra de Dios. No hay obediencia, hay rebeldía. Pero dices, bueno, siguen siendo hijos de Dios, ustedes son hijos de Dios. Lo que pasa es que son cristianos carnales. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Yo no es lo que leo aquí. No es lo que Pablo dijo. Esta es una mentira de Satanás que muchos han creído y tristemente así muchos han ido al infierno. Pensando que porque yo un día creí, pero han pasado 10 años y bueno, yo no tengo ya nada que ver con eso, pero yo recuerdo, yo ya creí. He escuchado a personas que predico el evangelio y me dicen, sí, yo creo. Mi papá es pastor. Mis papás son cristianos. Yo ya sé eso desde niño. Ya lo creí, ya lo creo. Pero no va a la iglesia, no vive realmente como creyente, pero él dice, bueno, porque yo creo, yo creí, yo soy salvo. Pero la pregunta es, ¿crees hoy? ¿Y seguirás creyendo hasta el fin? Dios nos guarda, Dios nos lleva hasta el fin como creyentes. No nos engañemos. Creer el evangelio es día a día, todos los días, pasado, presente, futuro. Ser creyente todo el tiempo. Muchos, vamos al punto 3. El evangelio, un mensaje en armonía con toda la Biblia. Leemos en el 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, que este mensaje del evangelio está en armonía con toda la Biblia. Es algo que se ha anunciado desde antes. Pablo enfatiza que es conforme a las Escrituras. Un mensaje anunciado antes de que se sucediera es un mensaje que son hechos, como dije al principio. Isaías 53, 5 y 6. Esto decía antes de que viniera todos los acontecimientos del evangelio. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto se escribió 700 años antes de que sucediera. Salmos 22, 16, aún más allá. Porque perros me han rodeado, dice, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies.
¿De quién está hablando? Por eso escribió cientos de años antes de que viniera Cristo. Las profecías se han cumplido. Salmos 16, 8 y 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, dice. Esa es la resurrección de Cristo. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozos, delicias a tu diestra para siempre. Está hablando de Cristo antes de que viniera. Entonces el Evangelio es un mensaje que es conforme a las Escrituras, conforme al Antiguo Testamento y obviamente al Nuevo Testamento. Punto 4. El Evangelio, un mensaje con el certificado supremo de autenticidad. Dice en el 5 al 8, dice, y que apareció a Cefas. Cristo resucitó. Dice, y que apareció a Cefas, ya resucitado. Este es Pedro, el apóstol Pedro. Y después a los 12 apóstoles apareció resucitado. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Más de 500 a la vez. Aquí caben 100, yo creo. 500 personas vieron a Cristo resucitado. Dice después que apareció a Jacobo. Y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, es decir, alguien que nace antes de tiempo, me apareció a mí, dice Pablo. Porque a Pablo también le apareció Cristo en el camino a Damasco. Y hermosas las palabras del Señor, ¿por qué me persigues? Yo persigo a la iglesia, Señor, y no a ti. Pues persigues a la iglesia, persigues a mí. Esta es una lista, la más antigua, por cierto, que son evidencias de que Cristo resucitó. Personas que lo vieron. Más de 500 personas. Así que el Evangelio es un mensaje que se debe creer porque es la verdad. Creo que si alguien me preguntara, bueno, dame evidencias o cuál es la prueba más grande de que lo que me dices, el Evangelio, es verdad. Creo que yo les hablaría de la resurrección de Cristo. Si este mensaje se trata de un hombre que dijo ser el Hijo de Dios, vimos en la dramatización cómo sanaba, hacía milagros, resucitaba muertos. Uno ve eso en las películas de ficción, ¿verdad? Pero eso sucedió, es verdad. Él vivió, hizo todas esas cosas diciendo, soy el Hijo de Dios. Soy el Hijo de Dios. Miren, esto es lo que he hecho. ¿Por qué? Porque soy el Hijo de Dios. Y su sello mayor, la evidencia mayor, la prueba mayor fue que Él resucitó. Que después de haber sido muerto por la crucifixión, de estar 3 días muerto, Él resucita. 3 días muerto es lo que médicamente hablando, básicamente es de que ya la persona ya, porque las personas pueden morir y todavía las vuelven a la vida con serie de aparatos, ¿no? Pero ya 3 días ya es nada, o sea, ni con ningún aparato, no existe. Y Él resucitó. Ahora, ¿qué más pruebas necesitamos saber para decir el Evangelio es verdad? ¿Qué más pruebas necesitamos? Como dije, tenemos la lista de testigos oculares que vieron a Jesús después de que Él hubo resucitado. No sé si han visto la película de Resucitó, creo que hace 2 años salió. Y ayuda un poco a ver la situación, aunque no todas las cosas que vienen ahí son bíblicas, es decir, basadas en tradición algunas y así. Pero hay una escena que de hecho está en el trailer de la película. Y de este soldado romano, que fue el que lo resucitó, el que lo crucificó, después de que ha investigado y todo, entra a una casa y ve a Jesús resucitado, como si nada, o sea,
después de que fue crucificado, fue maltratado, y él dice, ya no sé qué creer. Se derrumba este hombre y dice, ya no sé qué creer. Como que todo mi mundo, esto no puede ser, no es posible. Es una película que dramatiza lo que sucedió. Cristo resucitó. La fe cristiana está basada en hechos que pueden ser probados si tú quieres. Cualquier abogado que quiera defender el cristianismo, si es verdad o mentira, al ver todas las evidencias y juntar, porque eso es lo que hacen los abogados. A ver, vamos a ver todas las evidencias, a ver si es cierto o no. Él juntaría todo y él diría, oye, este caso está regalado. Este caso yo lo tomo, lo voy a ganar. Sencillísimo. Hay tantas evidencias que imposible perder este caso. El cristianismo es verdad, es verdadero. El evangelio es verdad, sucedió. Hay un libro llamado ¿Quién movió la piedra? Y este libro es escrito por Frank Morrison, que fue un periodista inglés, o es un periodista inglés, no sé si todavía viva, que quiso probar que la resurrección de Cristo solo era una leyenda. ¿Saben qué sucedió? Este hombre dijo, yo voy a probar que la resurrección es una leyenda. Como periodista, una persona educada, experto en todo esto, empezó a investigar. ¿Saben qué pasó? Sus investigaciones lo hicieron llegar a un momento en que depositó su fe en el Cristo resucitado. Estamos hablando de un ateo, una persona que quería destruir el cristianismo. En su primer capítulo de este libro, se llama el primer capítulo, el libro que se negó a dejarse escribir. Porque él iba a escribir un libro acerca de que yo voy a desacreditar el cristianismo a través de que la resurrección no sucedió. Y cuando empezó a investigar, yo creo guardó ese borrador del libro que había pensado escribir y bueno, esto ya no sirve. Y empezó a escribir otro, diciendo, Cristo resucitó. Un caso similar a Lee Strobel, acaba de salir una película, El caso de Cristo, no sé si la vieron. Es la película basada en este hombre, en la historia de él, como él, igual, un periodista, que dijo, yo voy a estudiar y ver, para que veas, su esposa era cristiana, que veas que todo eso son mentiras. Empezó a investigar, ¿qué sucedió? Se convirtió al cristianismo y ahora hasta hizo una película, ¿verdad? Escribió muchos libros, ha escrito varios libros. El caso de Cristo, el caso del Creador y el caso de la fe. ¿Por qué? Porque es verdad, hermanos. Porque es verdad lo que sucedió. Como el hermano José Santiago se llama, él escribió un artículo para Coalición por el Evangelio en estos días. Él dice, al final del día, no quiero abrazar el cristianismo porque me hace sentir bien, sino porque es verdad. Ahora ustedes como creyentes, ¿creyeron el Evangelio? Porque es verdad. ¿Lo crees y estás firme hoy? ¿Crees el Evangelio hoy? ¿Estás firme hoy? Bueno, mantente firme hasta el fin. Si no lo haces, creíste en vano. Mantente firme hasta el fin. Para aquellos que no son creyentes, aquellos que no creen, no estoy diciendo que creyeron ayer, o hace un año, o hace 10 años, que no creen hoy, que sus vidas dicen, yo no creo. No sé si buscas pruebas, o no sé si no te importa, pero el que esto es verdad, va más allá de lo que tú creas o no. Solamente te quedan dos opciones si tú no has creído el Evangelio, porque es verdad. Tiene la autoridad, la autenticidad suprema de decir esto es verdad. Tienes dos opciones. Una, rechazarlo. O la otra es aceptarlo y creer, tener fe y dar tu vida a Cristo, arrepentirte. Pero no puedes decir que no sucedió. No existe esa opción. Tú no puedes decir, eso no sucedió, son puras mentiras. No existe.
Si tú dices eso, no sabes de lo que estás hablando. No puedes decir eso. Tienes que decir y sé firme. Yo no creo eso. Es verdad, pero no quiero creerlo, no lo acepto. No quiero. Quiero vivir mi vida como se me da la gana. Está bien, es verdad, no lo quiero, no lo necesito. Ok. Seguiremos orando por ti. O decir, lo necesito. Mi vida está en pedazos. No sé ni qué hacer. Ya no me queda más. Mi matrimonio está destruyéndose. No sé a dónde voy. Acepta el Evangelio. Cree en Él. Recibe al Señor. Ten fe, arrepiéntete. No te resistas más. No te resistas a esta verdad. Un hombre resucitó de la muerte, diciendo, yo soy Dios. Yo te amo, yo quiero salvarte. Estás perdido, pero yo te voy a salvar. ¿Qué más necesitamos? Él vive. Él murió por ti en la cruz. Él vive para poder que fueras perdonado de tus pecados. Entonces tú vive para Él. Vive para aquel que venció la muerte. Muchos queremos seguir a alguien, aunque no lo digas, pero siempre quieres pertenecer a alguien. Bueno, vive para aquel que venció la muerte. ¿Quién mayor que Él? Vive para aquel que te promete que un día resucitarás. Porque aunque estés muerto, dices que resucitarás un día. Vive para Jesucristo de Nazaret. Vive para el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Vivió en este mundo. Murió y resucitó. Cree en el Evangelio y arrepiéntete. ¿Cuántas veces tienes que escuchar esto? ¿Qué más tiene que pasar? Tienes testimonios de personas, tu familia. ¿No son perfectos? No son perfectos. Pero tú sabes que hay algo que está transformando sus vidas. Es Cristo. Tienes esa evidencia, tienes todo a favor de decir, yo creo. Ven a Cristo. Hoy es el día de salvación. Vamos a orar y así terminamos. Después de la oración, yo quisiera que reflexionaras en esto. El hermano va a tocar un canto después de que ore y reflexiona en esto. Ten un momento, un minuto. Piensa bien en eso. No pienses en los tacos, no pienses en lo que vas a hacer mañana. Piensa en hoy, lo que acabo de decirte que es palabra de Dios. Piensa en eso. Va más allá de todo lo que creas.